En el video sobre el Estado mencioné lo importante que es que este mismo no sea confundido con la forma de gobierno que se utiliza para hacerlo funcionar. Bueno, ahora voy a hablarles sobre la forma de gobierno más popular, la república. El nombre viene del latín res publica, que significa cosa pública, es decir, aquellos asuntos que nos deben importar a todos. Según los datos más recientes, 146 de los aproximadamente 200 países que hay en el mundo, y digo aproximadamente porque es un número que tiende a cambiar constantemente, ya que hay varios estados que no son reconocidos por motivos bélicos, por motivos políticos o incluso por motivos religiosos. Por ejemplo, a efectos de la ONU, hay 196 países, pero dicha organización no reconoce a estados como Transnistria, Kosovo o República Democrática Saudí, entre otros. Pero bueno, no divaguemos. Para fines prácticos, tenemos a la forma de gobierno republicana como la más popular que han decidido los pueblos del mundo para hacer funcionar a sus países. La república es un sistema que ve la luz en el mundo clásico, primero como la democracia griega y luego como la república romana. Es importante aclarar que la democracia y la república no son sinónimos, pero eso requerirá de un video con una explicación más profunda. Posteriormente, durante la Edad Media, hubo algunas repúblicas en pequeños estados italianos, como la República de Florencia o la República de Venecia, que cayeron durante el periodo del absolutismo, esto es, aproximadamente en el siglo XV. Finalmente, la concepción que nosotros tenemos de república es de una república moderna, que debe su nacimiento a las ideas de la Ilustración, principalmente las ideas de Rousseau y de Montesquieu, vertidas en sus obras El contrato social y El espíritu de las leyes. La república moderna, entonces, es una forma de gobierno donde la soberanía recae en el pueblo. Este a su vez delega el mismo en personas elegidas para ser sus gobernantes. Consta de 3 poderes, que serían el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y en teoría, ninguno de los 3 poderes tiene más poder que el otro. Están diseñados para de alguna manera bloquearse mutuamente en caso de que alguno de ellos quiera sobresalir más. Existen 2 tipos de república, la república federal y la república central. Hay varias cosas que las diferencian, pero lo más importante tiene que ver con leyes y con dinero. En una república federal hay una división de territorio en regiones, que se llaman estados. Cada región o cada estado tiene el derecho de hacer sus propias leyes y de administrar sus propios recursos. Mientras que en una república central pasa lo contrario. Las regiones son llamadas departamentos y no tienen autonomía alguna. Hay algunos casos, como en el mexicano, donde la república funciona, digamos, de manera mixta. Aunque oficialmente es una república federal, termina, en el aspecto del dinero, funcionando como una república mixta. Porque cada estado tiene derecho de hacer sus propias leyes, pero la administración económica sí se encarga completamente el centro del país de llevarla a cabo. Aunque en algunos aspectos cambia dependiendo del país y de las constituciones de los mismos, en términos generales las funciones de los 3 poderes son las siguientes. El poder ejecutivo es aquel que se encarga de diseñar y administrar el proyecto de un país basándose en las leyes del mismo. Como su nombre lo indica, ejecuta las acciones de un estado y suele estar representado por una persona, que es el presidente de la república. Aunque en tiempos de Roma el poder ejecutivo, por ejemplo, era representado por 2 individuos, a los que se les llamaba cónsules. Es importante hacer la nota mental de que no olvides que el presidente no es un faraón, no es un dios, no tiene poderes absolutos. El caso mexicano es muy particular, porque el PRI nos repitió tanto durante 60 años que el príncipe era un faraón y era casi un ser divino, que terminamos por creerles. El siguiente poder sería el legislativo, que cambia dependiendo del país o incluso del sistema político, pero en términos generales suele contar con 2 cámaras. En México tenemos una Cámara de Diputados, que hablando mal y pronto es tu vecino, que te representa al distrito electoral, es decir, una zona del país que después manda un representante al Congreso. También están los senadores, que son una representación del pacto federal que tienen los estados de la República con el Estado mexicano. Podríamos decir que ven por los intereses del Estado y de la Federación. El poder legislativo tiene como su función principal
ser el encargado de redactar y aprobar las leyes. Finalmente llegamos al Poder Judicial, que es el encargado de hacer cumplir las leyes y con el marco que éstas le den, proteger los derechos de los ciudadanos. El órgano máximo del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de México se compone de 11 magistrados, se divide en 2 salas, además del presidente de la misma. Es el único poder que no depende del voto popular. Los magistrados son elegidos por los otros 2 poderes.